Era diciembre de 1976, y la música navideña sonaba en cada esquina, como si el mundo insistiera en celebrar, sin mirar, debajo de la alfombra. Las luces parpadeaban, los escaparates brillaban, y, en medio de esa postal perfecta, un Papá Noel caminaba lentamente por los pasillos de un pequeño shopping de barrio. Su traje rojo estaba gastado, la barba demasiado blanca, la sonrisa fija. Nadie notó que sus ojos no sonreían. Nadie quiso notar que observaba con paciencia, como un cazador antiguo que conoce el ritmo de su presa. Mientras los niños tiraban de las manos de sus padres, señalando juguetes y dulces, él escuchaba, memorizaba, elegía. La Navidad siempre había sido su escenario favorito. Aquel año, algo no encajaba. Empezaron los rumores en voz baja, comentarios que se perdían entre villancicos. Una madre preguntó por su hijo, y nadie supo responder. Un guardia recordó haber visto al niño por última vez, cerca del trono de Papá Noel. Al día siguiente, otra familia sintió el mismo vacío. El shopping seguía abierto, las ventas seguían, la música seguía, pero el aire se volvió pesado, como si cada luz ocultara una sombra. La policía tardó en comprender que no se trataba de simples desapariciones. Había un patrón, un rastro invisible, que comenzaba en las risas y terminaba en el silencio. Un rastro de sangre que nadie quería ver en plena Navidad. Y en el centro de todo, siempre aparecía la misma figura, el viejo vestido de rojo, repartiendo dulces, palabras suaves y promesas inocentes. Esta no es una historia sobre la magia navideña, es la crónica de una Navidad macabra, donde el símbolo de la alegría se convirtió en el rostro del horror. Lo que ocurrió después marcaría para siempre al barrio y transformaría la Navidad en un recuerdo imposible de borrar. El pequeño shopping donde ocurrió todo no tenía nada de especial. Era un edificio modesto, construido para atender a las familias del barrio, un lugar donde los vecinos se cruzaban, se saludaban y se sentían seguros. En diciembre de 1976, ese espacio se transformó en el corazón de la Navidad local. Guirnaldas colgaban del techo, altavoces repetían canciones alegres, y, en el centro del pasillo principal, se instaló el trono de Papá Noel. Allí trabajaba el viejo. Nadie conocía bien su nombre, solo sabían que llevaba años aceptando empleos temporales, siempre discretos, siempre relacionados con fechas festivas. Para los administradores del shopping, él era perfecto. No hacía preguntas, no pedía aumentos, no faltaba. Llegaba antes de abrir las puertas, se cambiaba en un pequeño depósito y salía vestido de rojo. Con una calma inquietante, los niños se sentaban en sus rodillas, le susurraban deseos, y él escuchaba con atención excesiva. No interrumpía, no reía fuerte, solo asentía lentamente. A los padres les parecía un anciano cansado, inofensivo, casi digno de lástima. Pero fuera de ese escenario luminoso, la ciudad arrastraba problemas que nadie quería asociar con la Navidad. Calles mal iluminadas, casas humildes, familias rotas por la rutina y la pobreza, niños que caminaban solos, padres que trabajaban demasiado, ausencias que se volvían normales. Fue en ese contexto donde las primeras desapariciones comenzaron a perderse entre excusas y malentendidos. Al principio, nadie unió los puntos. Era más fácil pensar que los niños se habían perdido, que volverían pronto, que no había peligro real. La policía también tardó en reaccionar. Diciembre era un mes caótico, lleno de denuncias, menores y conflictos familiares. Sin embargo, algo empezó a incomodar. Los testimonios repetían un detalle constante, una imagen que se negaba a desaparecer antes de esfumarse. Los niños habían hablado con Papá Noel y así, lentamente, la Navidad dejó de ser una promesa de alegría para convertirse en el telón de fondo de una investigación que revelaría un horror cuidadosamente escondido tras una barba blanca. El viejo no llegó al pequeño shopping como alguien que buscara llamar la atención. Al contrario, su presencia parecía diseñada para pasar desapercibida. Caminaba encorvado, con pasos lentos, como si el peso de los años se reflejara en cada movimiento. Vestía ropa sencilla, gastada por el uso, y hablaba poco. Cuando se presentó para el trabajo temporal de Papá Noel, lo hizo con una calma inquietante,
sin entusiasmo ni nervios visibles. Dijo que necesitaba el dinero, que no tenía familia cercana, que la Navidad siempre le había parecido un buen momento para trabajar. Nada en su discurso despertó sospechas. Había pasado gran parte de su vida moviéndose de un lugar a otro, pequeñas ciudades, trabajos breves, habitaciones alquiladas por semanas. Nunca dejaba raíces. Aprendió temprano que la invisibilidad era una forma de protección. Nadie recuerda a quien no destaca. Nadie pregunta por quien parece frágil. Con los años, ese anonimato se convirtió en su mayor ventaja. El disfraz de Papá Noel no era un juego para él. Era la culminación perfecta de una vida entera aprendiendo a ocultarse. El shopping era modesto, con pasillos estrechos y tiendas pequeñas. Durante diciembre, sin embargo, se transformaba. Las luces colgaban del techo. Las canciones navideñas se repetían sin cesar. Y el olor a dulces impregnaba el aire. En el centro se instaló el trono de Papá Noel, un sillón decorado con telas rojas y doradas. Allí se sentaba el viejo cada mañana, puntual, con el traje cuidadosamente colocado, la barba blanca cubriendo casi todo su rostro. Desde ese punto, tenía una vista privilegiada de los pasillos, las entradas, los movimientos de las familias. Observaba en silencio. No todos los niños le interesaban. Buscaba algo específico, una combinación de distracción, soledad y confianza. Niños que caminaban unos pasos por delante de sus padres, que miraban juguetes sin notar el entorno, que respondían con facilidad a una voz amable. El viejo no tenía prisa. Podía pasar horas sin actuar, esperando el momento exacto. La paciencia era parte esencial de su método. Cuando un niño se acercaba, él no alzaba la voz, ni hacía gestos exagerados. Se inclinaba ligeramente hacia adelante y hablaba despacio, como si compartiera un secreto. Preguntaba el nombre, la edad, qué regalo deseaban, pero siempre añadía una pregunta más, aparentemente inocente. Si estaban solos, si sus padres confiaban en ellos, si querían ver algo especial. A veces ofrecía un caramelo, envuelto en papel rojo, como un gesto de complicidad. Ese pequeño acto sellaba la confianza. Fuera del disfraz, el viejo llevaba una vida aún más silenciosa. Vivía en una pensión antigua, en una habitación apenas amueblada, una cama, una mesa, una silla en una esquina, una bolsa con caramelos idénticos a los del shopping. En otra, ropa vieja, disfraces gastados, objetos recogidos a lo largo de los años. Nadie en la pensión sabía mucho de él. Pagaba en efectivo, no recibía visitas, salía temprano y regresaba tarde. Era, una vez más, invisible. El primer niño elegido, en 1976, fue resultado de una oportunidad perfecta. El shopping estaba lleno, el ruido era constante, y los padres se movían de tienda en tienda. El niño se acercó solo al trono, atraído por los colores y la música. El viejo lo recibió como a los demás, pero notó de inmediato su atención dispersa. Bastaron unas pocas palabras, un caramelo, y la promesa de un regalo especial guardado en un lugar tranquilo. Cuando el niño dudó, el viejo inclinó la cabeza y sonrió con dulzura. Fue suficiente. La salida lateral del shopping era poco usada. Daba a un pasillo de servicio que conectaba con un estacionamiento trasero. El viejo conocía ese recorrido porque lo había estudiado durante días. Sabía en qué momento los guardias se distraían, cuando el ruido del interior cubría cualquier sonido. Tomó la mano del niño y caminó despacio, sin apurarse. Como si no tuviera nada que ocultar, nadie los detuvo. La desaparición no fue inmediata. La madre pensó que el niño estaba mirando juguetes, que aparecería en cualquier momento. El pánico llegó más tarde, cuando las luces comenzaron a apagarse y el shopping anunció el cierre. La policía inició una búsqueda rutinaria, sin imaginar aún la gravedad de lo ocurrido. El viejo, interrogado brevemente, respondió con tranquilidad. Dijo haber visto al niño, haberle dado un caramelo. Nada más. En su voz no tembló. Durante los días siguientes, el viejo repitió el proceso con ligeras variaciones. Nunca actuaba dos veces del mismo modo. Cambiaba de horarios, de palabras, de rutas. Sabía que la repetición exacta
genera sospecha. Cada niño desaparecido reforzaba su sensación de control. La Navidad, con su caos y su ruido, era el escenario ideal. Nadie quería creer que algo así pudiera ocurrir en un lugar dedicado a la alegría. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular. Empleados que comentaban en voz baja, padres que se miraban con desconfianza. El viejo percibió el cambio en el ambiente, ajustó su comportamiento, se mostró más visible, más amable, como si nada ocurriera. Sabía que el miedo podía ser tanto un obstáculo como una herramienta. Mientras todos miraban a su alrededor buscando una amenaza invisible, él seguía allí, sentado en el trono, disfrazado de confianza. El hallazgo del primer cuerpo ocurrió lejos del shopping, en un terreno baldío. La noticia sacudió a la comunidad. Por primera vez, la palabra asesinato se pronunció en voz alta. La policía comprendió que no enfrentaba simples desapariciones. El detalle del caramelo, encontrado junto al cuerpo, pasó de ser un gesto inocente a una señal aterradora. El rastro comenzaba a definirse. El viejo siguió trabajando incluso después de la noticia. La administración dudó. La policía observó. Pero nadie actuó de inmediato. Él sabía que el tiempo jugaba a su favor. Cada día que pasaba sin ser detenido, reforzaba su convicción de que estaba un paso adelante. La barba blanca, el traje rojo y la música navideña seguían siendo su mejor protección. Dentro de él no había culpa, ni duda, solo una certeza fría, cultivada durante años de anonimato. La Navidad no era una fecha sagrada, era una oportunidad. Y mientras el mundo insistía en celebrar, el viejo continuaba su obra, convencido de que nadie quería mirar demasiado de cerca al Papá Noel, que repartía sonrisas y dulces en medio de una ciudad distraída. El impacto del primer hallazgo alteró por completo el ritmo de la ciudad. Hasta ese momento, muchos se habían aferrado a la idea de que los niños simplemente se habían perdido, de que regresarían en cualquier instante, de que la Navidad no podía ser el escenario de algo verdaderamente atroz. El cuerpo encontrado en el terreno baldío destruyó esa ilusión. La violencia era real, concreta, imposible de negar. Y con ella llegó una pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Cómo había sido posible que ocurriera sin que nadie lo notara? La policía reorganizó la investigación. Desde cero, se estableció un equipo exclusivo para el caso, y se revisaron todas las denuncias de desaparición ocurridas durante diciembre. Al hacerlo, el patrón comenzó a emerger con claridad inquietante. Todos los niños habían desaparecido en un radio cercano al pequeño shopping. Todos habían sido vistos por última vez en horarios de alta concurrencia, y en todos los testimonios aparecía, de una u otra forma, la figura de Papá Noel, no como una sombra sospechosa, sino como un detalle normalizado, casi decorativo. Los investigadores regresaron al shopping con una mirada distinta. Ya no observaron luces ni adornos, sino rutas, accesos, puntos ciegos. Descubrieron que la salida lateral utilizada para servicios tenía una vigilancia mínima, y que, durante las horas pico, los guardias priorizaban las entradas principales. También confirmaron que las cámaras de seguridad eran antiguas, y que muchas grabaciones se sobreescribían en pocos días. El escenario perfecto para alguien que supiera esperar. El viejo continuaba presentándose cada mañana, como si nada hubiera cambiado. Llegaba temprano, se cambiaba en el depósito, y ocupaba su trono con la misma puntualidad de siempre. A simple vista, parecía incluso más frágil que antes. Caminaba despacio, se apoyaba en el respaldo del sillón al sentarse, respiraba con dificultad fingida. Esa imagen despertaba lástima en algunos y desarmaba cualquier sospecha directa. Nadie quería creer que aquel anciano pudiera estar vinculado a algo tan monstruoso. Sin embargo, bajo el disfraz, su mente trabajaba sin descanso. Sabía que la situación había cambiado. Percibía las miradas prolongadas, las conversaciones interrumpidas cuando él se acercaba, la presencia constante de hombres que fingían comprar sin interés real. Comprendió que estaba siendo observado. Para alguien menos experimentado, ese detalle habría sido motivo de pánico. Para él, era solo una variable más a considerar. Decidió modificar su estrategia. Redujo el tiempo que pasaba en el trono y comenzó a recorrer el shopping con mayor frecuencia. Saludaba a los empleados,
Se detenía a charlar con los guardias. Repartía caramelos de forma visible. Quería ser visto, reconocido, normalizado. Cuanto más presente estuviera a la vista de todos, menos probable sería que alguien lo imaginara, actuando en las sombras. La policía, por su parte, enfrentaba un dilema. No contaba con pruebas suficientes para detenerlo, pero tampoco podía ignorar las coincidencias. Decidieron mantenerlo bajo vigilancia constante. 2 agentes de civil se turnaban para seguir sus movimientos dentro del shopping, mientras otro equipo investigaba su pasado. Descubrieron que no tenía registros claros en la ciudad. Había vivido en otros lugares, siempre por periodos cortos, trabajos temporales, domicilios imprecisos, una vida marcada por la ausencia de vínculos. Visitaron la pensión donde residía. El lugar era oscuro, con pasillos estrechos y olor a humedad. La encargada apenas recordaba su nombre. Dijo que era tranquilo, que no causaba problemas, que pagaba a tiempo. Permitió a los agentes revisar la habitación. Encontraron pocos objetos personales, ropa gastada, bolsas con caramelos, disfraces antiguos. Nada ilegal, nada concluyente. El viejo parecía haber construido su vida entera para resistir ese tipo de inspecciones. Mientras tanto, el miedo crecía entre las familias. Muchos dejaron de ir al shopping, otros entraban solo por minutos, vigilando cada paso de sus hijos. La música navideña sonaba cada vez más fuera de lugar, como una burla. Los comerciantes presionaban a la administración para tomar decisiones, pero cerrar en plena temporada significaba pérdidas imposibles de asumir. Se optó por reforzar la seguridad y mantener la apariencia de normalidad. El segundo asesinato ocurrió cuando la tensión ya era insoportable. El cuerpo apareció en una zona diferente, más alejada. Pero el método era inconfundible. La edad de la víctima, las circunstancias de la desaparición, el caramelo rojo encontrado cerca. El mensaje era claro. No se trataba de un hecho aislado. Era una serie, y alguien estaba perfeccionando su obra. La noticia provocó una reacción inmediata. El shopping fue cerrado por orden municipal. Las decoraciones permanecieron colgadas, las luces apagadas, los villancicos silenciados de golpe. El trono de Papá Noel quedó vacío en medio del pasillo, como un símbolo grotesco de lo ocurrido. El viejo no se presentó ese día. Tampoco al siguiente. Cuando la policía fue a buscarlo a la pensión, descubrió que había desaparecido. Su habitación estaba casi intacta. No había señales de huida apresurada. Solo faltaban algunas prendas, el disfraz de Papá Noel y una bolsa de caramelos. Bajo la cama, los investigadores encontraron manchas secas que no correspondían con nada cotidiano. El análisis posterior confirmaría lo que ya sospechaban. El rastro de sangre no se limitaba a los lugares donde aparecían los cuerpos. La ciudad entró en estado de alerta. Se difundieron descripciones del sospechoso. Se revisaron estaciones de autobuses, carreteras, refugios. Cada anciano con barba blanca despertaba temor. Cada disfraz navideño se volvió inquietante. La Navidad, que debía ser un refugio emocional, se transformó en una fuente constante de ansiedad colectiva. El viejo, sin embargo, no había salido de la ciudad. Se había desplazado hacia zonas periféricas, donde los galpones abandonados y los terrenos industriales ofrecían escondites temporales. Conocía esos lugares porque los había observado durante semanas. Sabía que la policía concentraría sus esfuerzos en salidas y terminales. Permanecer cerca era, paradójicamente, la opción más segura. Desde su nuevo refugio, seguía atento a las noticias. Escuchaba la radio portátil que había llevado consigo, analizando cada comunicado policial, cada error, cada omisión. La cacería había comenzado, pero él no se sentía acorralado. La Navidad aún no había terminado. Y en su mente, la historia tampoco. La policía, presionada por la opinión pública, intensificó los operativos. Un testimonio anónimo cambió el curso de la investigación. Un hombre afirmó haber visto a un Papá Noel caminando de noche cerca de un antiguo complejo industrial, cargando una bolsa pesada. No parecía borracho ni perdido. Caminaba con determinación. Ese detalle bastó para movilizar a los agentes. El operativo se planificó con cuidado. Sabían que enfrentaban a alguien metódico, paciente y peligroso. Cuando llegaron al lugar indicado,
Encontraron señales claras de ocupación reciente, restos de comida, envoltorios rojos, huellas en el suelo. El espacio estaba preparado para algo más. No era solo un escondite, era un punto de espera. La certeza se impuso con fuerza. El viejo no había terminado. La Navidad avanzaba hacia su noche más simbólica, y todo indicaba que el rastro de sangre aún no había llegado a su final. La cacería ya no era solo policial, era una carrera contra el tiempo, marcada por la urgencia de impedir que la figura más inocente de la festividad volviera a convertirse en el rostro del horror. El complejo industrial donde la policía concentró su atención era un conjunto de galpones abandonados desde hacía años, ubicados en el límite entre la ciudad y una zona de terrenos baldíos. Durante el día, el lugar parecía inofensivo, casi olvidado. De noche, sin embargo, se transformaba en un laberinto de sombras, ideal para alguien que supiera moverse sin ser visto. Los agentes que participaron del primer operativo describieron una sensación persistente de incomodidad, como si el lugar conservara la memoria de algo que no debía estar allí. El viejo había elegido ese sitio con el mismo cuidado con el que elegía a sus víctimas. No era una decisión impulsiva. Durante semanas, mientras trabajaba en el shopping, había recorrido mentalmente la ciudad, recordando rincones ignorados, espacios donde nadie miraba dos veces. El complejo industrial ofrecía múltiples entradas, habitaciones amplias y una cercanía suficiente a zonas residenciales como para no levantar sospechas. Desde allí, podía observar, esperar y decidir. Cuando la policía irrumpió por primera vez, no lo encontró. Hallaron restos que confirmaban su presencia, pero ningún rastro directo. El viejo había aprendido a no quedarse más de lo necesario en un mismo lugar. Dejaba señales mínimas, casi provocadoras, como envoltorios de caramelos cuidadosamente doblados y colocados sobre una mesa improvisada. No era descuido, era un mensaje silencioso, una afirmación de control. La presión mediática alcanzó su punto máximo. Los noticieros hablaban del Papá Noel asesino sin reservas, y la imagen del disfraz rojo se convirtió en un símbolo de miedo colectivo. Los padres evitaban cualquier referencia a la Navidad frente a sus hijos. Algunos escondieron decoraciones, otros cancelaron reuniones familiares. La ciudad entera parecía contener la respiración, esperando un desenlace que nadie quería imaginar. Dentro de la policía, las tensiones también crecían. El equipo de investigación estaba agotado. Dormían poco, discutían mucho, y sentían el peso de cada hora que pasaba sin resultados. Sabían que el viejo era meticuloso, que no actuaba por impulso. Eso lo hacía más peligroso. No buscaba escapar, buscaba terminar algo. Esa convicción se volvió central en el análisis del caso. Un perfil psicológico comenzó a tomar forma. El viejo no actuaba por necesidad económica, ni por desesperación momentánea. Su conducta revelaba planificación, rituales y una relación simbólica con la Navidad. Para él, el disfraz no era solo una herramienta, sino una identidad. Convertirse en Papá Noel le otorgaba una autoridad incuestionable frente a los niños y una invisibilidad casi absoluta frente a los adultos. Era la combinación perfecta. Mientras tanto, el viejo observaba la ciudad desde la distancia. Cambiaba de refugio cada pocas noches, siempre dentro del mismo perímetro. Dormía poco, pero no se sentía cansado. La tensión lo mantenía alerta. Escuchaba sirenas, pasos lejanos, radios encendidas en casa cercana. Todo eso formaba parte del ambiente que había aprendido a dominar. No sentía miedo, sentía expectativa. El siguiente intento fue frustrado por una casualidad. Un niño que caminaba solo por una calle secundaria fue interceptado por un vecino antes de que el viejo pudiera acercarse. El anciano, disfrazado parcialmente, observó la escena desde la sombra y se retiró sin llamar la atención. Ese pequeño fracaso no lo alteró. Confirmó algo que ya sabían: debía actuar con mayor cautela. La ciudad estaba más atenta. La policía, por su parte, intensificó la vigilancia en zonas residenciales cercanas al complejo industrial. Patrullas recorrían calles secundarias. Agentes de civil observaban parques y plazas. Se establecieron retenes temporales. Sin embargo,
El viejo parecía siempre un paso adelante. Cambiaba su apariencia. Abandonaba el disfraz completo. Usaba solo partes, adaptándose al entorno. Su habilidad para mezclarse con la rutina cotidiana era notable. Una nueva pista surgió a partir de un análisis minucioso de los horarios de las desapariciones. Todas habían ocurrido en franjas similares, cuando los padres estaban más distraídos, y el ruido ambiental era mayor. Esa observación llevó a los investigadores a pensar que el viejo podría intentar actuar nuevamente en un contexto festivo, incluso fuera del shopping. La Nochebuena se acercaba, y con ella, reuniones, luces y celebraciones descentralizadas. El temor se trasladó a los barrios. Las iglesias suspendieron actividades infantiles. Las escuelas adelantaron cierres. Los eventos comunitarios fueron cancelados. La Navidad se desarmaba pieza por pieza. El viejo percibía ese efecto con una mezcla de satisfacción y urgencia. El tiempo se agotaba. Sabía que cada medida de seguridad reducía sus oportunidades. La noche del 24 de diciembre llegó envuelta en una calma tensa. La ciudad estaba extrañamente silenciosa. Muchas familias optaron por quedarse en casa. Las calles se vaciaron temprano. Desde uno de sus refugios, el viejo escuchó los fuegos artificiales lejanos y las radios transmitiendo mensajes de esperanza. Esa contradicción lo impulsó a moverse. No podía permitir que todo terminara sin un cierre. La policía recibió un aviso inesperado poco antes de la medianoche. Un guardia nocturno del complejo industrial informó haber visto una luz encenderse en uno de los galpones, algo inusual a esa hora. El operativo se activó de inmediato. Varias patrullas se dirigieron al lugar, con órdenes claras de actuar con extrema precaución. Dentro del galpón, el viejo se había preparado. El espacio estaba ordenado de manera inquietante. Había limpiado el suelo, organizado objetos, dispuesto envoltorios rojos como si fueran parte de una decoración macabra. No era improvisación, era un ritual final. Cuando escuchó los vehículos acercarse, no huyó. Permaneció en silencio, atento a cada sonido. El ingreso fue lento. Los agentes avanzaron con linternas, revisando cada rincón. La tensión era palpable. Sabían que estaban cerca. En un momento, una sombra se movió al fondo del galpón. Se escuchó un ruido seco. Las armas se alzaron. Un agente gritó una orden. El viejo apareció parcialmente iluminado, sin el traje completo, pero con la barba blanca, aún colocada. Fue detenido sin resistencia. No intentó escapar, ni atacar. Se dejó esposar, con una calma que desconcertó a todos. Miró a los agentes uno por uno, como si quisiera memorizarlos. No dijo nada. No sonrió. En su rostro no había arrepentimiento ni miedo, solo una expresión vacía, como si todo hubiera concluido exactamente como lo había imaginado. Durante el traslado, permaneció en silencio. En la comisaría, se limitó a responder preguntas básicas. Confirmó su identidad, o al menos una versión de ella. Su pasado seguía siendo fragmentario, lleno de laguna. Cuando le preguntaron por los niños, no reaccionó, solo bajó la mirada por un instante, y luego volvió a quedarse inmóvil. La noticia de su captura se difundió rápidamente. La ciudad reaccionó con una mezcla de alivio y agotamiento emocional. Nadie celebró. No hubo sensación de victoria, solo la certeza de que algo irrecuperable se había perdido. La Navidad de 1976 quedaría marcada para siempre, como un periodo de miedo y desconfianza. Sin embargo, los investigadores sabían que aún quedaba trabajo por hacer. La detención no borraba lo ocurrido, ni devolvía a las víctimas. El análisis de los objetos encontrados en el galpón reveló detalles que ampliaron el alcance del horror. El viejo no había comenzado ese año. Había rastros de un pasado más largo, más oscuro. La detención del viejo no trajo el alivio inmediato que muchos esperaban. Durante los primeros días posteriores a su captura, la ciudad permaneció en un estado extraño de suspensión emocional, como si nadie supiera exactamente cómo reaccionar ante el fin aparente de la amenaza. Las calles volvieron a llenarse poco a poco, los comercios retomaron horarios normales, y las luces navideñas se encendieron nuevamente. Pero el ambiente había cambiado de forma irreversible. La sensación de seguridad, que alguna vez acompañó a la rutina cotidiana,
se había quebrado para siempre. Dentro de la policía, el trabajo apenas comenzaba. La captura era solo el primer paso de un proceso largo y meticuloso que buscaba reconstruir no solo los crímenes recientes, sino también el pasado oculto del hombre que durante años había pasado inadvertido. El galpón industrial fue clasificado como escena extendida, lo que permitió a los investigadores trabajar sin restricciones de tiempo. Cada rincón fue examinado con una atención obsesiva, conscientes de que cualquier detalle podía revelar información crucial. Los peritos encontraron evidencias que superaron las peores expectativas. Bajo el polvo acumulado y las capas de abandono, surgieron marcas que indicaban una ocupación prolongada. No se trataba de un refugio improvisado, sino de un espacio organizado, con un propósito definido. Había zonas delimitadas para dormir, para almacenar objetos y para preparar lo que los investigadores describieron como escenarios. Esa palabra, cargada de ambigüedad, se volvió recurrente en los informes internos. Entre los objetos hallados, aparecieron prendas infantiles de diferentes épocas, algunas claramente antiguas, etiquetas descoloridas, estilos fuera de circulación y materiales ya en desuso, sugerían que el viejo había actuado mucho antes de 1976. Ese descubrimiento obligó a replantear toda la investigación. El caso dejó de ser un episodio aislado y comenzó a tomar la forma de una trayectoria criminal extensa, cuidadosamente fragmentada en el tiempo y el espacio. El interrogatorio del viejo se inició bajo estrictos protocolos. Los investigadores sabían que enfrentaban a alguien acostumbrado a ocultar información y a manipular percepciones. Desde el primer momento, su comportamiento fue inquietantemente controlado. Respondía con frases breves, evitaba contradicciones evidentes y parecía medir cada palabra. No mostraba signos de ansiedad ni de urgencia por defenderse. Su calma no era resignación, sino algo más difícil de definir. Cuando se le preguntó por su pasado, ofreció respuestas vagas. Ciudades sin nombres precisos, trabajos temporales sin registros claros, personas que nadie podía confirmar. Su historia personal parecía diseñada para no dejar huellas. Sin embargo, cada vez que la conversación giraba en torno a la Navidad, su actitud cambiaba sutilmente. No se exaltaba, pero su atención se volvía absoluta, como si ese tema representara el eje central de su identidad. Los psicólogos que analizaron las entrevistas coincidieron en que el viejo había construido una narrativa interna en la que no se veía a sí mismo como un intruso, sino como parte legítima del escenario festivo. Para él, la figura de Papá Noel no era solo un disfraz funcional, sino una autorización social. En su lógica distorsionada, la confianza automática de los adultos y la admiración de los niños validaban su presencia y le otorgaban un poder silencioso. Mientras el proceso judicial avanzaba, la investigación paralela comenzó a arrojar resultados inquietantes. Casos antiguos de otras regiones presentaban similitudes demasiado claras para ser ignoradas. Desapariciones ocurridas durante festividades locales, testigos que recordaban figuras disfrazadas, investigaciones cerradas por falta de pruebas. La posibilidad de que el viejo hubiera operado durante décadas se volvió cada vez más plausible. Las autoridades se enfrentaron a un dilema delicado. Revelar esa información al público podía generar pánico y reabrir heridas en comunidades que habían aprendido a convivir con la ausencia de respuestas. Sin embargo, ocultarla implicaba negar la magnitud real de los hechos. Se optó por una comunicación controlada limitada a círculos institucionales, mientras se profundizaban los cruces de datos a nivel nacional. La ciudad donde ocurrió la captura comenzó a mirar hacia atrás con una mezcla de culpa y desconcierto. Comerciantes recordaban interacciones triviales con el viejo. Empleados del shopping repasaban turnos compartidos. Vecinos de la pensión reconstruían conversaciones aparentemente inofensivas. Cada recuerdo adquiría un nuevo significado. Lo que antes había parecido normal, ahora se percibía como una señal ignorada. El shopping permaneció cerrado durante meses. Las autoridades debatían su futuro, mientras el lugar se deterioraba lentamente. Para muchos,
El edificio se había convertido en un símbolo incómodo de todo lo que había fallado. No era solo un espacio físico, sino un recordatorio permanente de cómo la rutina y la confianza habían servido de cobertura para el horror. El proceso judicial se inició en un clima de expectativa contenida. Las audiencias preliminares revelaron detalles que nunca llegaron a los medios, fotografías, objetos y testimonios que confirmaban la frialdad metódica del acusado. El viejo escuchaba todo sin reaccionar. No negaba, pero tampoco admitía. Su silencio se transformó en una presencia opresiva dentro de la sala. Algunos familiares de las víctimas asistieron a las audiencias, buscando respuestas que sabían que tal vez nunca llegarían. Otros prefirieron mantenerse al margen, incapaces de enfrentar nuevamente la exposición pública del dolor. La justicia avanzaba, pero la reparación emocional parecía imposible. Con el paso de las semanas, quedó claro que el juicio no traería un cierre definitivo. Demasiadas preguntas permanecerían sin respuesta. Demasiados nombres quedarían sin cuerpo, sin tumba, sin despedida. La figura del viejo, sentada detrás del vidrio de seguridad, se convirtió en un recordatorio de esa ausencia. El juicio contra el viejo comenzó en medio de una atención pública intensa, pero desgastada. La ciudad ya no reaccionaba con el mismo pánico de los primeros meses. El miedo había dado paso a una especie de cansancio colectivo, una necesidad urgente de cerrar el capítulo y seguir adelante. Sin embargo, para quienes estaban directamente involucrados, no existía esa posibilidad. Cada audiencia abría nuevas heridas. Cada testimonio devolvía imágenes que nadie quería recordar. El viejo fue presentado ante el tribunal, sin el disfraz que lo había hecho conocido, pero su presencia seguía siendo perturbadora. Vestía ropa sencilla, el cabello canoso prolijamente peinado, el rostro inexpresivo. No parecía un monstruo, y precisamente por eso resultaba aún más inquietante. Los fiscales sabían que ese contraste sería uno de los mayores desafíos del proceso. Tenían que demostrar que detrás de aquella apariencia frágil se escondía una mente meticulosa y cruel. Las pruebas se presentaron de manera progresiva. Primero, los objetos encontrados en el galpón industrial. Luego, los informes forenses que vinculaban esos elementos con las desapariciones confirmadas. Fotografías, análisis de fibras, restos biológicos. Cada dato reforzaba la idea de planificación prolongada. El viejo no había actuado por impulso ni por desesperación. Había observado, esperado y elegido con paciencia. Los testimonios de los empleados del shopping fueron particularmente difíciles de escuchar. Personas comunes, trabajadores que jamás imaginaron que su rutina diaria se desarrollaba junto a alguien capaz de semejantes actos. Algunos declararon entre lágrimas, otros con una frialdad que evidenciaba un intento desesperado por distanciarse emocionalmente de lo ocurrido. Todos coincidían en lo mismo. Nunca sospecharon. Las familias de las víctimas ocuparon las primeras filas durante gran parte del juicio. Su presencia silenciosa pesaba más que cualquier argumento legal. No gritaban ni interrumpían, solo observaban, como si esperar una explicación definitiva pudiera devolverles algo de lo que habían perdido. Esa explicación nunca llegó. El viejo escuchaba los relatos sin reaccionar, como si se tratara de historias ajenas. Cuando finalmente tomó la palabra, lo hizo de forma breve y calculada. No negó los hechos de manera directa, pero tampoco los admitió. Habló de confusión, de recuerdos fragmentados, de una vida marcada por el abandono y la invisibilidad. Para algunos, sus palabras sonaron a manipulación. Para otros, a una justificación vacía. El tribunal las recibió con cautela, consciente de que ninguna declaración cambiaría el peso de las pruebas. La sentencia llegó tras semanas de audiencias, cadena perpetua, sin posibilidad de beneficio. El juez leyó el fallo con un tono firme, subrayando la gravedad de los crímenes y el daño irreversible causado a la comunidad. El viejo escuchó, sin inmutarse. No protestó, no mostró sorpresa, solo bajó la mirada por un instante, como si la decisión confirmara algo que ya sabía desde el principio. Concluido el juicio, la atención mediática comenzó a disiparse. Otros casos ocuparon titulares, otras tragedias
reclamaron espacio. Sin embargo, para la ciudad, nada volvió a ser igual. El nombre del viejo dejó de mencionarse abiertamente, pero su historia permaneció latente, resurgiendo cada diciembre, con la misma incomodidad. El shopping reabrió tiempo después, bajo una nueva administración, y con un diseño completamente distinto. Se eliminaron referencias directas a la Navidad. Al menos durante los primeros años, no hubo trono, ni figuras humanas, ni eventos infantiles. Aunque nunca se hizo oficial, esa decisión respondía a una sensibilidad compartida. Nadie quería revivir el pasado de forma innecesaria. En el ámbito policial, el caso se transformó en material de estudio. Se utilizó para analizar fallos estructurales, excesos de confianza y la facilidad con la que ciertas figuras sociales pueden operar sin levantar sospechas. Para muchos agentes jóvenes, se convirtió en una advertencia permanente. Para los veteranos, en un recordatorio doloroso de todo lo que no supieron ver. El viejo fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, lejos de la ciudad. Allí pasó sus años finales, en un aislamiento casi total. Rechazó visitas, no participó en programas de rehabilitación, y evitó cualquier contacto innecesario. Los guardias lo describían como alguien metódico, que seguía rutinas estrictas, y hablaba poco. Nunca volvió a mencionar la Navidad. Nunca expresó arrepentimiento. Murió años después por causas naturales. Su fallecimiento fue registrado con una breve nota en los archivos penitenciarios. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones públicas. Para la mayoría, su muerte no significó un cierre, sino la confirmación de que muchas respuestas se habían perdido para siempre. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular versiones distorsionadas de la historia. Libros, documentales y relatos sensacionalistas mezclaron hechos comprobados con especulación. Algunos intentaron humanizar al viejo de manera peligrosa. Otros exageraron detalles hasta convertir el caso en una especie de leyenda urbana. En ese proceso, las víctimas quedaron, una vez más, relegadas a un segundo plano. En respuesta, algunas familias decidieron organizar encuentros privados cada año. No buscaban atención ni reconocimiento, solo querían recordar a sus hijos con sus propios nombres, lejos del ruido mediático. Encendían velas, compartían fotografías y hablaban de quienes habían sido, no de cómo habían muerto. Era su forma de resistir al olvido. La ciudad, por su parte, desarrolló una relación ambigua con la Navidad. Las luces volvieron, las canciones regresaron, pero algo se había quebrado en la percepción colectiva. La figura de Papá Noel, aunque presente, perdió parte de su inocencia. Para muchos, se convirtió en un símbolo incómodo, cargado de un significado que nadie podía ignorar del todo. Las nuevas generaciones crecieron escuchando fragmentos de la historia, versiones incompletas que circulaban en susurros. Algunos dudaban de su veracidad, otros la aceptaban como una advertencia del pasado. Sin embargo, cada cierto tiempo, un detalle olvidado reaparecía, y recordaba que todo había sido real. El legado más profundo del caso no fue el miedo inmediato, sino la transformación silenciosa de la confianza. Padres y madres comenzaron a cuestionar lo que antes aceptaban sin pensar. Las figuras tradicionalmente intocables dejaron de serlo. Esa pérdida de inocencia colectiva fue quizá el daño más duradero. El año 1976 quedó marcado como un punto de quiebre, no solo por los crímenes, sino por lo que revelaron sobre la fragilidad de la seguridad cotidiana. El viejo había aprovechado tradiciones, rutinas y símbolos para ocultar sus actos, y al hacerlo, demostró cuán fácil es que el horror se camufle cuando nadie se atreve a mirar más allá de las apariencias.